Vamos, bien, vamos a comenzar este tema muy, pero muy importante acerca de la determinación si es que nos encontramos en el camino correcto. Para ello quiero partir de la palabra de Dios. Nos vamos a ir a un salmo con el cual nos vamos a identificar y vamos a recordárnoslo también muy fácilmente. Es el Salmo número 1 y vamos a tomar de ese salmo que tiene 6 versículos, solamente el versículo 1 y el 2. Y dice lo siguiente, al respecto justamente de el camino. Salmo número 1, capítulo, versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Versículo 2. Mas se complace en la ley del Señor de Yahvé. Su ley susurra, medita día y noche. Es interesante que primero todo el salterio, todos los salmos, los 150 salmos que tenemos en la Sagrada Escritura, parten de una palabra: dichosos, bienaventurados. Es decir, que todos los salmos, prácticamente desde su inicio, nos están invitando a la felicidad, nos están invitando a la bienaventuranza, que será luego resumida por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Dichoso entonces el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Ese salmo es el salmo de los dos caminos, se le puede titular así. El primer camino es el camino de los justos, que justamente ya en el versículo 6 va a decir el Señor, ¿no? Que Dios, Él conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos, en cambio, termina mal, ellos se pierden. Entonces tenemos un primer camino, el camino de aquellos que quieren vivir en la justicia, en la ley de Dios, y el camino segundo, que es de aquellos que son o impíos o pecadores o cínicos. Menciona tres formas de caminar en esta senda equivocada e incorrecta. En este primer camino se encuentra la bienaventuranza, dichosos. En el segundo camino, en cambio, la perdición. Es interesante que toda nuestra vida actualmente se ve rodeada, envuelta y sostenida, y puedes decirse también así, direccionada por un camino. Todo lo que hacemos necesita tiempo, como el camino intuye temporalidad, incluye también locación, distancia, incluye un inicio y una meta, un recorrido, una paciencia, un esfuerzo. Así también entonces todos los actos humanos pueden resumirse también en procesos llamados también sendas o caminos. Entonces, nosotros podemos fácilmente identificarnos con el camino, tanto así que muchas veces se utiliza este símbolo del camino para muchas otras cosas. Por ejemplo, a veces preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el camino que has recorrido? ¿Hacia dónde se dirigen tus pasos? Intuyendo también la situación del camino, ¿no? ¿Estás dentro del camino de Dios? ¿Te saliste del camino? Entonces a veces lo mencionamos así, inclusive el hecho de la oveja descarriada que a veces decimos, ¿no? Es decir, que se salió como del carril, se salió del camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino tiene mucho que ver con nuestra experiencia y por eso es tan fácil de identificarnos con él. Entonces, para hacer un acto bueno, por ejemplo, siempre hay un camino. Para realizar el acto del pecado, hay un camino. Dice el Salmo que los que van por el buen camino son los que se complacen en la voluntad de Dios, se complacen en la ley de Dios. Y aquí hay algo muy, pero muy importante, hermanos, y es que una nota de discernimiento para saber cuán capacitado estoy para transitar el camino correcto, ni siquiera todavía para identificar si es que estoy en el camino correcto, sino solamente para identificar si es que soy capaz de ir por el camino correcto, es, dice el Salmo, complacerse en la ley del Señor. Eso es importantísimo, porque como decía San Agustín,
el placer termina venciendo al deber. Es impresionante, ¿no? El placer siempre termina ganando al deber. A veces nosotros queremos ser cristianos católicos solamente de deber, porque sé que tengo que hacerlo. Y el placer de hacerlo queda muy distante. Por eso es que si tú vives una vida cristiana llena solamente del deber, de la obligación de hacerlo, es muy probable, a menos que Dios te dé una gracia muy extraordinaria, es muy probable de que caigas muchas veces y te tropieces en pecados graves, mortales. Pero en cambio, cuando uno encuentra deleite, gozo por el camino de Dios, por la ley de Dios, es mucho más difícil que uno caiga, porque está constantemente descubriendo el bien y la bondad, la belleza y la perfección de ese camino que estoy recorriendo. Imaginémonos que me toca transitar por un camino que no me gusta, pero sé que tengo que hacerlo. Uno va como medio cabizbajo, uno va como mirando por allá a ver cómo les va a los del otro camino, ¿no? ¿Cómo están? Pero si en cambio uno va con placer, y eso hay que pedirlo al Señor, Señor, dame gusto para gustar de el gusto que hay en tu palabra, ¿no? O sea, o si no, también se puede decir, dame un corazón bueno para ver la bondad que tiene tu ley buena, ¿no? Tu ley bondadosa. Y redundo tanto en esto para acentuar que realmente esta ley es tan buena, es tan deleitable, es tan placentera. Pero mientras no tengamos esto, el caminar, inclusive por obligación o por pura conciencia, porque me toca, ¿no? O a veces solamente por tradición, se vuelve un tránsito melancólico. Por ahí uno se ha escuchado, ¿no? Me parece que es San Juan Bosco que decía, em, un, un santo triste es un triste santo, ¿no? O sea, es una persona que intenta, pero como que, esto no va y siempre anda como de arriba para abajo, ¿no? No tiene una estabilidad espiritual que ha ganado a través de su caminar. En cambio, se encuentra en esa especie de depresión espiritual, que a veces está con una euforia, pero luego también anda en unos cabizbajos tremendos, ¿no? Entonces, buscar el placer de la voluntad de Dios es una nota importantísima y prácticamente determinante para yo transitar el camino correcto. Caso contrario, podría haber estado en algún momento en ese camino correcto, pero la fuerza del deber, del puro deber, me puede llevar a aparentemente estar, pero realmente mi corazón muy lejos de ese camino. Lo que decía Jesucristo recientemente, que este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, cuánto deleite, gozo, afecto encontramos en el camino de Dios. Y entonces la palabra de Dios es perfectísima. Miren lo que nos trae. Dice en el versículo 1 que no sigue el consejo de los impíos. El impío es aquel que no conoce a Dios, es decir, que está falto de la verdad de Dios. O en otras palabras se podría decir, transitar el camino incorrecto es optar por la mentira, es optar por la no verdad. El camino no correcto, el camino incorrecto siempre lleva mentira, siempre oculta la verdad, no afronta la realidad. Estos son los impíos, que tiene que ver con el conocimiento, con la verdad. Impío, el que no conoce al Dios verdadero. Luego dice, ni en la senda de los pecadores se detiene. Los pecadores, en cambio, ya conocen a Dios. Pero en cambio, estos, a pesar de que conocen, hacen actos malos. Es decir, que ellos no encuentran el bien, permanecen en el mal a pesar de que conocen. Aquí lo que caracteriza a los pecadores es la maldad. A los impíos, la falta de verdad. A los pecadores, la maldad. Y por último, dice, ni en el banco de los burlones se sienta. Los burlones también se traduce como los cínicos. ¿Quiénes son esos burlones? ¿Quiénes son esos cínicos? Son aquellos que en cambio se fijan en los justos, en los que quieren hacer la voluntad de Dios y se burlan constantemente de ellos. Están como pendientes de la caída para entonces decir,
¿Y tu Dios dónde está? ¿No te defendió? Mira, más bien parece que está en el cielo riéndose de ti. O más bien no existe, ¿no? O sea, entran en una especie de conexión afectiva, pero negativa, con Dios, con su voluntad y con su obrar, ¿no? Entonces, en cambio, los cínicos tienen un afecto negativo, un desamor, una especie de odio por la voluntad de Dios, por Dios mismo y todo lo que esto conlleva. Entonces tenemos un afecto negativo con los cínicos, la incapacidad para hacer el bien de los pecadores y la incapacidad, o por lo menos no la búsqueda de la verdad de los impíos. Impíos, pecadores y cínicos. Estos tres nos resumen el camino incorrecto. Pero lo contrario a esto nos dice cuál es el camino correcto. El camino correcto se halla en la verdad, se halla en el bien y se halla en el afecto de amor, en cambio, a Dios, a su voluntad, a su palabra, a su camino. ¿Se entiende? Entonces, esto es como lo más fundamental, lo más general, que nos ayuda primero a entender si somos capaces de comenzar un camino correcto y segundo, luego de terminarlo. ¿Estoy en el camino correcto? En base a la verdad, en base al bien y en base al afecto. En base a la verdad, a veces nos cuesta encarar las realidades que vivimos, intentamos como eludirlas, evadirlas y no lo tratamos, por supuesto, en su caso, ¿no? En pareja, sino que a veces como que lo hablamos un poquito en la mesa, así como a regañadientes o a veces entre dientes y ya una pequeña solución y ya se acabó. Y no intentamos como profundizar porque nos da temor. ¿Temor de qué? Temor de que me cambie mis hábitos, temor de que mi costumbre, mis deseos sean retocados por ese tema que está perjudicando a mi familia, que está perjudicando quizá la relación de pareja. Entonces, no afrontar la verdad definitivamente me dice que no es el camino correcto. Esto aplíquese a absolutamente todo. Lo que yo estoy intentando comunicarles es los conceptos para que luego ustedes lo conviertan en algo concreto, práctico, ¿no? Con algunos ejemplos que irán ilustrando también lo que voy diciendo. En el caso del bien es lo mismo. A veces nos damos cuenta que no estamos haciendo bien las cosas, pero nos justificamos porque decimos los otros hacen cosas peores, o quizá no es tan malo, o quizá no afecta mucho a alguien o a mí, sencillamente no se nota. Esto también es muy perjudicial porque siempre el mal intenta mostrar la maldad, pero con apariencia de bien. Y cuando nosotros no afrontamos nuestros actos, nuestras realidades, nuestra situación personal, nuestra situación de pareja, desde el enfoque y la luz de la verdad, entonces es muy difícil que uno pueda descubrir qué hay allí de maldad. Y por último, también nos cuesta muchísimo em, dar totalmente el corazón. El tercero es el afecto, ¿no? Dar totalmente el corazón, el entregarnos por completo al Señor y a su voluntad. Recuerden que el bienestar de una familia y el bienestar de una pareja, de esta célula primigenia, primera de la sociedad, consiste en la medida en que cada uno de los miembros, papá, mamá principalmente, busca sinceramente y con fuerza, con valentía, hacer la voluntad de Dios. Si esto no se da o si esto es como muy escueto, como si esto solamente es como un domingo de misa, es como un rosario quizá una vez a la semana, o es una oración en la noche o quizá solamente en un momento en el día y no engloba toda mi actividad, todo mi quehacer, toda mi vida misma en Dios, para Dios, con Dios y por Dios, entonces todavía me falta dar el corazón.
Y el afecto negado a Dios, definitivamente uno lo ofrece, lo regala a cualquier otra cosa o persona. Entonces, si uno no alaba a Dios con el corazón desde el afecto, termina alabando o al mundo, o al diablo, o al pecado. Es lo importantísimo de el mandamiento del Deuteronomio en el capítulo 6, ¿no? De darnos por completo en alma, en corazón, en inteligencia, en fuerzas a Dios. Así nuestra afectividad, todo nuestro ser, se da de verdad al Señor y uno puede transitar por ese camino. Porque como dice San Juan de la Cruz, para uno ir en el camino de la perfección, de las cosas principales que debe tener es el dominio de la voluntad. La voluntad que se mueve en afecto a Dios. Si es que esto no hay, prácticamente él dice, no pierdan el tiempo. O sea, no sirven para esto, ¿no? O sea, es así de fuerte, ¿no? No sirven para esto. Primero vayan y dominen su voluntad para comenzar realmente el camino. O si no, van a dar unos pasos y al final se caen, ¿no? Y es lo que pasa normalmente en nuestra experiencia de bien y en nuestra experiencia de maldad. A veces uno dice, bueno, caí en un pecado, ¿no? Y como que, bueno, como si fue un meteorito, ¿no? Que uno estaba así normalmente en el planeta Tierra y cayó el meteorito y uno dice, qué sorpresa, cayó un meteorito y nos hizo daño. Y uno piensa que a veces el pecado es así como un meteorito. Y no, no. El pecado también es un camino y que la voluntad se va de a poco acoplando a este camino que ya uno intuye, la conciencia va advirtiendo que nos va a dirigir hacia la maldad. Entonces, interiormente, uno tiene intuiciones, tiene una voz, tiene la conciencia que le está diciendo como que eso no va bien, pero la voluntad como que se afianza un poquito, se acopla, se encariña un poco con ese camino que se está proponiendo y uno va dando pequeños pasos. Y puede ser que dé pequeños pasos en 3 minutos y cometiste un pecado grave. O quizá da pasos que duran meses y a la final fuiste infiel. Pero todo comienza con un primer paso que tiene una meta. El ser humano normalmente camina y camina por motivaciones. No puede solamente caminar por caminar. Uno camina por una meta. Y si tengo un camino que me va a llevar al pecado, he tenido que dar un primer paso. Nadie se hace malo o nadie llega a la meta de la maldad de ese camino de la noche a la mañana. No es que se duerme y se levanta y ya soy malo, ¿no? Es un camino también. Y la voluntad, entonces tan importante, ¿no? La voluntad se acopla a ese camino, decide transitar por este, a veces a sabiendas de que está mal, pero como está debilitada y como está encariñada al mal, termina tropezando, o mejor dicho, volando, corriendo por este camino y a la final puede caer. Entonces cuando alguien ya cae, a veces va y dice a Dios, ayúdame, sácame de aquí. O le dice a un sacerdote, ayúdeme, Padre, a salir de esto. Para salir de esto, primero tienes que ver todo tu recorrido, todo tu camino. Y ese camino a veces es muy largo. Y entonces tienes que salir de allí. Tienes que mirar todos los pasos que has cometido y repararlos o retornar al buen camino dirigiéndote hacia lo contrario que te ha llevado justamente al acto del pecado, lo que te ha llevado al mal camino a su meta, ¿no? Entonces, esto como en la generalidad, para que entendamos también la importancia de la verdad, la importancia de la bondad y la importancia del afecto que tiene que ver con la belleza, con la hermosura de seguir el camino de Dios que me mueve a darme por completo a este camino, ¿no? Esto en cuanto al Salmo 1. Y luego yo quiero compartir con ustedes una explicación del discernimiento basado en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Son unos puntitos, son 5 puntos, quisiera también que los anoten, para que podamos luego ya concretamente decir, a ver, ¿cómo discierno? ¿Cómo identifico si estoy bien o estoy mal
en este camino personal o en este camino de pareja o familiar. Todo lo que voy a decir está muy relacionado con lo primero que he dicho del Salmo 1. Y en la medida que voy explicando los 5 puntos, también nos vamos a dar cuenta que todos son concordes, todos van como en una misma armonía. Así que todos son muy importantes para ir como deslumbrando, ¿no?, con la voluntad de Dios cuál es el camino correcto. Hay que decir, porque eso es importante, hay que decir que siempre en el discernimiento, para poder determinar dónde está el camino correcto o si estoy en el buen camino, no se pueden dar recetas absolutas. Lo que voy a decir a continuación son puntos importantes a tomar en cuenta que, si bien es cierto, todos deberíamos aplicarlos. Sin embargo, ya en la práctica, ya en el discernimiento interior personal, es un diálogo con Dios. Es una relación con Él, porque no somos máquinas. No es solamente un chip de 5 puntos, me lo meto, me los aprendo, los aplico y ya sé cuál es la voluntad de Dios. No, así no es. La voluntad de Dios es algo dinámico, algo orgánico inclusive. Es una dialéctica. Estamos constantemente en relación con Él. Y por ello, el primer punto es importantísimo, ¿no? Comencemos. Primer punto es conquistar la libertad interior. Conquistar la libertad interior. ¿Qué significa esto? Conquistar la libertad interior es lo que decía San Francisco de Asís, también basado en San Pablo, ¿no? Es la experiencia de la libertad de los hijos de Dios, que nos des, desvincula, ¿no?, nos quita el apego, nos rompe esta unión, este vínculo que podemos tener desordenado afectivamente con cualquier realidad, cualquier situación e inclusive con cualquier persona. ¿A qué me refiero? La libertad me hace depender absolutamente de Dios. Cualquier otra cosa, cualquier otra realidad es absolutamente dispensable. Es absolutamente inclusive, ¿no?, innecesaria. Eso que estoy diciendo es fuerte, ¿no? Porque yo no necesito realmente de esto, de esta realidad para redimirme o que Dios me redima, ¿no? Yo no necesito de esta persona o de esto, de acá, sino que lo único realmente necesario es Dios. Ahora bien, por supuesto, Dios no nos considera a nosotros inhumanos, sino que nos ha dejado luego medios para conseguir la salvación, ¿no? Y para esto, por supuesto, tenemos a las personas, tenemos familia, tenemos este mundo, tenemos las realidades que nos rodean, tenemos a la iglesia, tenemos los sacramentos, tenemos todo esto que son los medios que Dios ha dejado para que nosotros podamos llegar a Él. Y estos entonces se han convertido en realidades necesarias, pero no absolutas. Eso es impresionante, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en la doctrina de la iglesia, nosotros sabemos que una persona inclusive se puede salvar al margen de los sacramentos. Podría llegar a salvarse. Claro que es otro tema, pero para que entendamos que si declaramos a Dios como el absolutamente necesario, entonces nos vamos como desprendiendo. Obviamente no es esto un consejo de desprenderse de la iglesia o algo así, ustedes lo entienden, sino más bien desprenderme, por ejemplo, de todas mis preconcepciones, desprenderme de todas mis empresas puestas ya en camino, todos mis proyectos, todo lo que me rodea, ponerlo en un segundo plano, que si Dios me pide dejarlo, estoy dispuesto a hacerlo. Inclusive, esto no es aplicable literalmente a cualquier persona, quizá no se vuelva a repetir en la historia de la iglesia, pero le sucedió al santo hermano Nicolás que él, por pedido de Dios, ¿no?, dejó a su mujer y a sus hijos. O sea, dejó inclusive a su propia familia. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre.
pero lo puede separar Dios. ¡Pum! ¿No? Explota la cabeza, ¿no? Le sucedió al santo hermano Nicolás que Dios le pidió que aun cuando era padre de familia, tenía como 11 12 hijos, su esposa Dorotea, a pesar de que tenía todo esto, Dios le dijo, te estoy llamando al silencio y a la soledad. Y dejando a su esposa y a sus hijos, se fue a vivir a una capilla, no tan lejos de su familia, la veía a la familia los domingos cuando iban a misa, pero no más, y vivía apartado. Eso es algo impresionante, ¿no? Estuvo dispuesto hasta a dejar a su propia familia. Digo, esto normalmente no se va a replicar. Pienso que es una cuestión muy extraordinaria, así que nadie esté como pensando, quizá Dios me está pidiendo eso. No creo fácilmente, ¿no? Habría que hacer un discernimiento muy grande, ¿no? Que quizá es el mal camino, pensando en, eh, quiero dejar esto, ¿no? Y eso no es de Dios, ¿no? Más bien, el sacrificio que tuvo que hacer el santo hermano Nicolás, ¿no? De dejar toda una vida, ¿no? Imagínate, 12 hijos, una mujer que amaba, y entonces se separa. No rompe el matrimonio, él sigue siendo fiel, sigue el vínculo, hay una comunión de bienes, obviamente espirituales, materialmente se encuentran distanciados por un tiempo, pero es que Dios lo ha determinado así, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Entonces, la libertad, la conquista de esta libertad interior es importante porque luego Dios me va a pedir algo que va a requerir probablemente dejar aquello a lo que yo me estoy aferrando. Si yo me encuentro en un apego a cualquier realidad, nunca me va a dejar hacer la voluntad de Dios y no me va a permitir transitar el camino de Dios. Es lo que decía San Juan de la Cruz. Nosotros somos como una paloma que está en la rama de un árbol. Si esta paloma está encadenada con cadenas de acero a este árbol, a esta rama, por más de que intente volar, no va a poder. Y sin embargo, no sean cadenas de acero, sino solamente un hilito delgadito. Por más de que sea un hilito delgadito, un hilito delgadito, no va a poder volar porque sigue atada. ¿Entendemos? La libertad consiste en desasirnos, desapegarnos, romper en dependencia o de la dependencia con todas las realidades. Mi única necesidad absoluta y por el cual yo vivo y al cual yo entrego todo y dependo totalmente es Dios, inclusive si estamos casados, ¿no? Es impresionante. El segundo punto es escuchar la palabra y comprometernos con ella. Escuchar la palabra y comprometernos. Significa esto que definitivamente tenemos que orar mucho. Si queremos saber cuál es el camino, oremos constantemente y dejémonos tocar por la palabra de Dios, que ella nos impacte. Si escuchamos un pasaje que dice, por ejemplo, el perdón, si escuchamos un pasaje que habla acerca de dar esto a los pobres, si escuchamos un pasaje de orar por los enemigos, dar la otra mejilla, si escuchamos un pasaje que nos invita a vivir también la pobreza o a experimentar también el llanto porque seremos consolados, por ejemplo, entonces dejar que esta palabra en oración penetre y luego comprometernos con ella, es decir, no dejarla pasar, sino que ahora la hago parte de mí. Yo me involucro con ella y hago un camino con ella desde la oración. Aquí viene ya un estrato muy espiritual, hermanos. Aquí la persona espiritual es la que comienza ya a discernir. Ya la palabra va creando interiormente mociones. Son como pequeños impulsos, ¿no? Son como pequeños mensajes desde dentro, ¿no? Que como que nos dice, mira esto, atención a esto otro, ama más esto, detesta eso otro. Mira, ese camino es mejor. Mira, eso acá no te está haciendo bien. Son mociones interiores que solamente vamos a hacerles caso si nos hemos comprometido con la palabra, si realmente la he declarado como
aquella que va a direccionar mi vida, que tiene la potestad para desubicarme, para cambiarme los planes, ¿no? Pero para esto viene lo anterior. Tengo que estar libre. Tengo que tener libertad interior, ya sea personal, pero también como pareja y como familia. Ser libres. Y desde allí, la oración, el vínculo con la palabra para comprometerme con ella. Luego está la prontitud para el cambio. Tercer punto, prontitud para el cambio. Una vez que me siento libre para hacer lo que Dios me pida, Señor, lo que tú quieras. Segundo, las mociones interiores van dándose por la oración que voy realizando, que no consiste en una oración rapidita ahí, sino que de calidad bien dada al Señor y sobre todo en paciencia, ¿no? Una oración hecha en paciencia, en tranquilidad, delante de Dios, hace que sí, la conciencia vaya hablando y las mociones interiores vayan como gritando, ¿no? Para que la conciencia nos vaya también direccionando hacia dónde tenemos que ir. Y luego de esto está ya la prontitud para hacerlo. Ya, lo determino, ya, veo que ese es el camino y tengo que hacerlo, ¿no? Esa prontitud se basa también en la agilidad que tengamos para no complicarnos la vida, porque puede ser que a veces ya sepamos, quiero hacerlo, tengo la libertad para hacerlo, me doy cuenta que Dios me está pidiendo eso a través de la oración, pero no soy pronto porque pongo barreras y digo, pero es que todavía tengo que hacer esto, pero aún queda esto por solucionar o aún esto de acá, y comenzamos a complicarnos la vida o a pensar, ¿y qué dirá la gente? ¿O será que le va a caer bien aquí? ¿O será aquí, acá, acá? Y comenzamos a poner tantas trabas, ¿no? Y no somos prontos. Y para ello, la agilidad. Es la capacidad para evadir todo eso, ¿no? Sac, 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 lo soluciono rápidamente. Bueno, ¿lo que dirá la gente? Bueno, ahorita no me entiende, después me va a entender. Listo. Eso que está por acá, bueno, vamos a solucionarlo rápidamente. Es una cuestión quizá económica, vamos a buscar el dinero, ya solucionemos esto. Listo. Acá, ¿qué pasa? Hay una cuestión, un problema con una persona. Listo. Mañana mismo le hablo, lo voy a visitar y que se aclaren las cosas. Para tener el camino abierto y comenzar a transitarlo, ¿no? Pero para eso se requiere agilidad y esto es la base para luego hacerlo prontamente. O si no, nos enredamos y todo el tiempo pasamos diciendo, lo vamos a hacer y nunca lo hacemos. El cuarto punto es la experiencia de consolaciones y de desolaciones. La experiencia de consolaciones y de desolaciones. ¿Qué significa esto? Esto también es parte de una vivencia profundamente espiritual. Si es que nosotros vivimos una relación con Dios profunda en la oración, aprendemos a discernir las mociones interiores, entonces fácilmente también vamos a poder determinar en qué situación nos encontramos. Si estamos en situación de consolación o de desolación. La consolación, San Ignacio de Loyola la define de la siguiente manera. Dice, llamo consolación espiritual cuando en el alma se causa alguna moción interior. Ojo a esto, ya hemos hablado de la emoción anteriormente, ¿no? Entonces, cuando en el alma se causa una moción interior con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su creador y Señor, motiva siempre al amor. Luego también veremos que a la fe y a la esperanza, pero lo primero es como una especie de llama interior, inflamarse, ¿no? Por Dios. Es como si siento que todo lo puedo hacer en Él, por Él, como si estoy desbordando de amor por Él. Y por consiguiente, cuando ninguna cosa criada, ninguna criatura, ninguna realidad de nuestro contexto, ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el creador de todas ellas. Es decir, que si es que llego a amar a alguien, solamente concibo ese amor en base al amor que he experimentado en Dios. O sea que cualquier forma de amar, cualquier tipo de amor, ya sea de filial, ya sea amor de pareja, paternal, maternal,
amical, cualquier tipo de amor, solamente se lo entiende y se lo experimenta desde el amor de Dios. Eso es un estado de consolación, que todo me habla del amor de Dios. Y por ello es tan fácil perdonar. Y por ello es tan fácil remediar, inclusive a veces pecados, porque estoy como hinchado, digamos así, del amor de Dios. Y no sobrecargado, y no como cansado de ese, sino que me siento tan lleno y colmado y digo, wow, esto es lo mejor que me puede pasar. Esto hay que tener cuidado porque si no tenemos la capacidad de discernimiento y de saber qué es una emoción interior desde la oración, fácilmente se puede camuflar la desolación con la consolación. Porque a veces el camino del mal se camufla tan bien que me hace experimentar como si estuviera en consolación. Y a veces pasa que hay personas que están en unas situaciones feas, horribles, en pecados, están ahí dando vueltas en lo mismo, revolcándose, pero a veces tienen experiencias como bonitas con Dios y uno dice, ya estoy bien, ya estoy bien, me perdonó, tengo buena conciencia, todo va bien. ¿Por qué? Porque quizá estuve en un momento de oración, tocaron la guitarra, me sentí bien. Normalmente es puramente exterior estas cuestiones, ¿no? No son emociones interiores, sino que son realidades exteriores que me influencian anímicamente, ¿no? Y que me hacen sentir bien, ¿no? Como que ya estoy bien, ¿no? Relajado, ¿no? Y entonces sucede que la persona se siente como que bien, bien con Dios, bien con los demás, todo va bien, pero sigue metido, no se ha convertido, pero todavía sigue metido en el mismo problema, en el mismo pecado, en la misma situación, no sale, no está libre, está todavía embarrado, está todavía hediondo del pecado, ¿no? Y no está en el camino del bien, pero tan bien ha actuado estas sensaciones exteriores que le hace pensar que está en una consolación de Dios, está como bien con él, ¿no? Cuando en realidad quizá está en lo más bajo de la desolación. ¿Qué es la desolación? Dice él, la desolación, en cambio, San Ignacio de Loyola, es lo contrario de la consolación. Así como oscuridad del alma, turbación en ella, moción hacia las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones que mueven a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose del todo perezosa, tibia, triste y como separada de su Ya va por creador. hora de que se vaya poniendo el piano. No es pregunta. ¿Perdón? ¿Escuché algo? ¿Perdón? Creo que a alguien se le activó el audio, padre. Ah, ya, Disculpas. ya. Sí, ya. Yo, Listo, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, la desolación se la distingue de la consolación porque es totalmente lo opuesto. Pero como he dicho, pueden haber artimañas que nos confunden. Pero normalmente cuando ya pasa ese momento como de euforia momentánea, puramente exterior, no espiritual, entonces uno se da cuenta, ¿no? Que está como en desesperanza, en desconfianza inclusive de Dios, como que no haya el rumbo, está en un desamor, no tiene gusto por las cosas de Dios, la oración, no tiene gusto por los sacrificios, por la Eucaristía, por escuchar la palabra. Es una experiencia también de, inclusive muchas veces de pecados, ¿no? Que me van como hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y lo que procura esto es nunca dejarme salir de allí. Es la acción del mal, del pecado, es la acción del demonio, ¿no? Y muchas personas, al perder la esperanza, al perder el amor, la fe, entonces prefieren quedarse allí y no se atreven a levantarse. Piensan que ya no hay nada que hacer y se acostumbran, y es lo peor, a vivir de esa manera. Y cuando ya no hay una realidad espiritual que me motive interiormente, ¿qué pasa? Me lanzo a las realidades criadas, terrenas, a lo que hay a mi alrededor. Y entonces, por supuesto, se van creando ya vicios, se van creando dependencias, se van creando apegos. Y aunque uno pueda tener dinero, pueda tener amores, ¿no? Pasajeros, pueda tener placeres, deleites, ¿no? Siempre queda vacío
porque el interior, la bodega interior espiritual que tenemos, está ausente de la presencia de Dios. O Dios no se halla allí, porque la hemos llenado de las realidades terrenas. Entonces, la experiencia de consolaciones y desolaciones es importante. ¿Por qué? Porque uno puede discernir realmente cómo Dios está actuando y cómo yo estoy transitando. Y al darme cuenta si estoy en consolación, en desolación, puedo direccionar mis pasos. Por ejemplo, puede ser que una persona esté caminando bien por el camino correcto y comience a entrar la desolación. La desolación viene al alma por dos motivos, pero solamente por uno de ellos dos. Puede ser uno de los dos. El primero es porque Dios quiere. A veces Dios permite que el alma entre en desolación, pero nunca para que peque, sino que es una experiencia de lucha, ¿no? En cambio, la segunda es a causa de nuestros pecados. Es cuando nosotros ya nos hemos desviado del camino y entonces viene esta desolación, digamos, maldita, que lo que hace es hundirnos y hundirnos, ¿no? Cuando es esa segunda, lo primero que hay que hacer es convertirnos, es comenzar un camino de conversión radical, porque a veces queremos cambiar muchas cosas, pero sin cambiar nuestro corazón. Y esto no se puede. En el caso primero, cuando es querido por Dios, en cambio, no nos salimos del camino del bien, del camino correcto, pero estamos en una lucha. Quizá es por algunos meses inclusive, en que Dios permite esta experiencia, pero todo esto es para que el alma salga de allí todavía más fortalecida y luego experimente una, una consolación superior inclusive de parte de Dios, para que pueda ir con más ánimo por su camino. Y por último, tenemos la dinámica de una elección, el último punto, ¿no? La dinámica de una elección. Para elegir, uno tiene que aprender a pasar por una crisis. Eso es importante. La palabra crisis, ¿no? Justamente es la que compone la palabra discernimiento, ¿no? Cereres, me parece que es en latín, y en griego es crisis, ¿no? Que significa separar para decidir, ¿no? Separar para decidir, esa es la crisis. Entrar en una situación en la que tengo que comenzar a pensar, a reflexionar para separar las cosas, en este caso el bien del mal, ¿no? Y entonces tomar una decisión. Entonces la dinámica de la elección consiste en aprender a separar trigo de cizaña, aprender a separar el mal del bien, aprender a escuchar las emociones interiores que les decía antes, a determinar un poco en qué situación de consolación me encuentro o quizá de desolación, para en esta situación de vida, en la situación vital, pueda yo decidir algo, tomar una decisión radical al respecto de el camino con el objetivo, con el fin al cual esto me lleva, ¿no? Entonces, importantísimo para tomar la decisión es separar, mirar el camino, saber cuál es el camino del bien, me refiero, y luego no perder de vista la meta. Cuando tenemos una meta fijada, entonces nos movemos a ella. Lo que más jala al ser humano hacia un objetivo es el deleite por la meta. Mientras más dichosa, más hermosa es, más buena y perfecta es, entonces con más ánimos voy hacia ella. Y retornamos entonces al Salmo primero, que decíamos que aquel que encuentra deleite en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, es aquel hombre que va en el camino del bien, en el camino de la justicia. Entonces, tomar la decisión por el bien requiere que no se pierda de vista toda la hermosura, la verdad, todo el bien que hay en esta meta a la que yo quiero llegar, ¿no? Estos 5 puntos entonces son los que nos ofrece San Ignacio de Loyola para un discernimiento acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida.
al respecto en esta ocasión del camino que nosotros hemos tomado o que ni siquiera sabemos si lo hemos tomado, pero que estamos caminando y no sabemos a dónde nos dirige, o también el camino del mal que quizá nos está arrastrando, y así poder discernir todo esto y aclarar nuestra vida en personal, pero también pareja, familiar, y optar siempre por el camino correcto, ¿no? Ahora tenemos un momentito de preguntas. Si ustedes desean, pues puedo responder. Tengo unos minutitos todavía. Gracias, padre, por la prédica muy hermosa, realmente muy propia del tema, ¿verdad? El camino. No sé cómo estamos de tiempo. Ahora tengo las 8:30 en punto, padre. Usted nos dice. Yo tendría unos 5 minutitos más, porque yo tengo a las 8:40 una sesión, ¿sí? Muy bien, entonces tal vez es un espacio para unas 2, 3 preguntitas y tal vez cerramos con la bendición, padre. Por supuesto, con todo gusto. Gracias. Abrimos micrófonos para cualquiera que quiera hacerle una consulta al padre. Hemos dejado los 5 puntos ahí también en el chat para que puedan tomar nota. A ver, se quedaron dormidos todos. Capaz. Seguramente. No, mire, bueno, la verdad es que el tema que usted decía y quizás como cristianos que nos enfrentamos a lo más difícil es eso, ¿verdad? Incluso abandonar lo que tenemos más apegado a nuestro corazón. Con el ejemplo que usted daba de este santo que incluso tuvo que dejar a la esposa, ¿no? Y ahí es donde hace sentido aquellas palabras de Jesús cuando le dice al joven rico, sígueme, y le dice, y le pone cara triste, ¿no? Porque tenía muchas riquezas. A otro que le dice, sígueme, y le dice, déjame ir a enterrar a mi padre. Es decir, ahí se demuestra ese apego que tenemos, y no es un apego malo, pues usted lo mencionaba, no es un apego malo, pero en cuestión práctica, y la pregunta, en cuestiones prácticas, ¿cómo podríamos llegar a ese nivel de amor por Dios y desapego, incluso ni siquiera a lo material, sino a otras personas? De lo que a mí me ha marcado profundamente y es lo que puedo compartir de mi experiencia, es dejar que Dios nos ame. No sé, yo siempre, esto es un don, es una gracia, ¿no? No se puede tampoco decir, ya también que me pase así tal cual, ¿no? Que así me pase a mí también, ¿no? Es una gracia, pero la experiencia profunda del sabernos amados por Dios es lo que realmente nos da facilidad para colocar en orden las demás cosas. Es interesante que el Catecismo de la Iglesia Católica define al pecado como un desorden de afecto por las realidades, por las cosas criadas, por las criaturas, ¿no? Es impresionante. El pecado, en definitiva, es un desorden afectivo, es un desorden del amor. Y yo prefiero a esto que a Dios. Entonces, si el mal o la prisión, el sentirnos atados a algo, es un desorden en el afecto, en el amor, entonces la solución parecería que tiene que ver también con el amor. Decía también Santa Catalina de Siena, uno solo puede dejar algo que ama por un amor más grande. Qué impresionante. Entonces, la experiencia de un amor que como una avalancha o como un tsunami me, me envuelve totalmente, esto es lo que me da el vigor, la valentía para realizar lo otro. Es decir, bueno, poner en orden las otras cosas, ¿no? Porque una vez que yo experimento esto, soy inclusive capaz de amar ordenadamente las realidades y con justa razón, porque también son creadas por Dios y es bueno también amarlas, pero ya ordenadamente, a tal punto de que puedo decirte, te amo tanto que te puedo dejar libre o que me voy, ¿no? O sea, o ya no te tengo, o renuncio a esto, ¿no? O a eso otro, ¿no? Eso es impresionante. Entonces, la forma más, considero por experiencia, ¿no?
más práctica de esto es pedir a Dios la gracia de experimentar profundamente su amor, ¿no? Y desde esto, lo demás se vuelve mucho más sencillo. Gracias, padre. Y voy a aprovechar para hacer la segunda pregunta y tiene que ver también con el punto número 3 que usted mencionaba, la prontitud para el cambio, que creo que eso nos falla muchísimo en nuestra naturaleza humana, es decir, nos acomodamos a la realidad que estamos viviendo y ante un llamado, que en este caso ante un llamado del Señor por echarnos a caminar o a cambiar de rumbo incluso, esa prontitud no viene. Es decir, lo empezamos a pensar, nos la pensamos mucho, vemos todo lo que perdemos al salir de nuestra zona de confort. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que nuestra misma mente no sea, nuestra misma mente y nuestra misma comunidad no sea un impedimento para estar prontos al cambio? Ya. Mm. Aquí es importante como analizar el, digamos así, es como una relación, ¿no? Hay que ordenar también las relaciones. En una relación siempre hay un término y hay un principio. El principio soy yo y el término es con quienes me relaciono, ¿no? Entonces, al discernir cuán bien me hace, por ejemplo, una comunidad, una persona, o si me están impidiendo para realizar la voluntad de Dios y esto, entonces uno tiene que ser muy claro, ¿no? Y entonces comenzar con el principio, con el inicio. Soy yo. Yo soy el que tengo la relación con esta persona, con esta comunidad, con este, este ser, ¿no? Entonces, a ver, ¿yo qué estoy buscando en él? ¿Hacia dónde me está dirigiendo? Y también lo que dice también San Ignacio de Loyola, ¿no? ¿Cuál es el fin último de todo esto? Entonces, si es que el fin último de todo esto es la gloria de Dios, así de sencillo, así de radicales deberíamos ser, ¿no? Es la gloria de Dios, entonces ya sé que mi intención hacia ellos es buena, ¿no? Que mi relación hacia ellos está bien. Pero luego también viene de ellos hacia mí, porque puede ser que yo sí me doy cuenta de que me están ayudando para glorificar a Dios y todo, ¿no? Pero de parte de ellos hacia mí, quizá existe una especie de negatividad, es decir, yo no les estoy haciendo bien a ellos, en cambio, ¿no? Porque quizá yo estoy actuando de una manera que está bloqueando su propio desarrollo o su propio crecimiento, ¿no? Entonces, es importante también discernir cuán bien yo, en cambio, estoy haciendo a esas personas o a ese grupo, cuánto estoy yo ayudando a glorificar a Dios, ¿no? Entonces, cuando el principio y el término de las relaciones se ordenan siempre a la glorificación de Dios, todo marcha bien, ¿no? Inclusive, alguna vez me decía un hombre muy sabio, ¿no? Es como un monje, ¿no? Al que yo visitaba. Y yo me encontraba en una situación un poco rara con una persona, ¿no? Bueno, entonces le pregunté que qué pasó, qué había pensado de lo que le había comentado, y él solamente me dijo, mira, lo que a ustedes les hace, les salva, digamos así, o les hace ir por un buen camino, ¿no? Es que no han pecado, ¿no? Es decir, que tú no has pecado contra ella, contra esa persona, o esa persona no pecó contra ti, o no han pecado juntos. Entonces, cuando no hay pecado en las relaciones, porque hay la búsqueda sincera de hacer el bien, de glorificar a Dios, entonces todo normalmente marcha bien. Pero cuando se mete el pecado, se mete el diablo, entonces ahí hay que comenzar a discernir cuánto bien yo le hago para que ellos caminen por el camino correcto o cuán bien me están haciendo a mí también, ¿no? O cuánto mal me están haciendo a mí. Y ahí viene ese punto de la prontitud para cambiar. Si me doy cuenta de que estamos mal, hay que comenzar a buscar
la solución, ¿no? Y si es que a veces la solución es apartarme por un tiempo, también es necesario, ¿no? A veces la solución es hablar. A veces caemos en tantas cosas solamente por no conversarlo. La oración, la conversación siempre es buena porque aclara puntos de vista y hace notar las deficiencias del término y el principio de la relación de quienes se relacionan para entonces llegar a una comprensión y quizá sacar prejuicios que a veces se tienen solamente por el hecho de suponer y nunca haberlo tratado, nunca haberlo hablado, ¿no? Entonces, más o menos así también se puede como discernir si las personas nos hacen bien y luego determinar si es que estamos glorificando a Dios y si esto me lleva a realizar las cosas con prontitud, porque a veces puede ser que uno se encuentre como insertado en un grupo y uno quiere hacer las cosas, pero el grupo no, ¿no? Y está tardo, ¿no? Está lento, lerdo, ¿no? Es como que, no, no sé, de aquí a acá. Entonces hay que ser muy sinceros, ¿no? Y si es que uno ve que es un obstáculo para ellos, hay que buscar la solución. O si ellos son un obstáculo para mí, hay que buscar una solución, ¿no? Normalmente uno tiene que discernirlo también luego propiamente, determinantemente, específicamente, y luego hacer lo que sabe que tiene que hacer delante de Dios. Bien, Padre, queridos hermanos. gracias. Gracias, Mm, Padre. Muchas gracias también por invitarme. Disculpen por el tiempo reducido. Yo prácticamente me despido. Espero en otro momento poder estar con más tiempo con ustedes y también en El Salvador. Seguramente nos vamos a encontrar en algún momento. Ahora les doy la bendición y luego nos despedimos, ¿ya? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Muchas A gracias. ustedes, ¿no? Padre, lo vemos pronto, primero Dios. Ojalá que sí. Gracias, Padre. Muchas gracias.